Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas, a todos. Estamos iniciando aquí en nuestro programa de los martes Somos Disruptivas. Nos estamos acá poniendo, como todos los martes, muy rebeldes, además muy, pues, con el tema de las maternidades combativas. Soy mala mamá. Yo creo que todas en algún momento somos malas mamás, pero no lo aceptamos. Adri, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues sí, totalmente. Totalmente. Fíjate que a mí me ha sorprendido este debate, pues sí, conversatorios, eventos, pero además como con otro enfoque completamente diferente, ¿verdad? El que hemos visto, pues quizá el año pasado y los años pasados. Me parece muy bien que, pues, que se hable de estas nuevas maternidades, de estas otras maternidades, de maternidades combativas, maternidades rebeldes, ¿no? A ver si de alguna manera nos vamos como, pues vamos a decir, no sé si la palabra es liberando, ¿no? De todos estos, digamos, etiquetas y exigencias que se nos presentan a la hora de pensar en las maternidades, ¿no? Entonces me parece muy bien que haya debate, me parece muy bien además que lo podamos, pues, platicar, decir, ¿no? Y por eso nuestro programa de hoy se llama Soy mala mamá. Yo la verdad es que sí me declaro absolutamente mala mamá. Y no me da pena, ¿eh? Al principio sí me daba como un poco de cosa decirlo, pero yo sí hoy me declaro mala mamá porque sí soy una mamá desobediente y sabes qué, sobre todo soy una mamá quejosa. ¿Cómo te suena esto de, de las mamás quejosas? No, pues súper bien, o sea, eh, platicaba justo ayer con mis hermanas que son madres y les decía, no, tienen derecho a la queja, ¿no? Y les decía a los y a las pequeñas. Las mamás también necesitan su tiempo libre, también ellas se cansan, también no quieren que les estén pidiendo todo el tiempo todo, ¿no? Bueno, mamá infinito que no para o sea, no importa qué edad tengamos, Ani, siempre estamos con el tema de la mamá, ¿no? La mamá aquí, la mamá allá. Y otra cosa también importante de esto que comentabas es justamente, eh, creo que también dentro de las pláticas que se han generado, también hablar sobre la no maternidad también es importante, ¿no? En estos debates y en estos, pues sí, en un tema de urgencia del que no se habla mucho, ¿sabes? O sea, de la no maternidad, del no ser madre, que también lleva eso, pues un juicio, ¿no? Toda una historicidad sobre, pues este estereotipo tanto de la madre como de la no madre, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la urgencia de hablar de las no maternidades es algo importantísimo, ¿no? Porque creo que eso sí va a cambiar totalmente la percepción de este destino, digamos, natural al que nos han pues impuesto, ¿no? En general a las mujeres y que de alguna manera pone sobre la mesa esta discusión de la naturaleza, digamos, o más bien de lo natural de la maternidad, es decir, pareciera que estamos completamente hechas para ser madres y la verdad es que no es así. De hecho, quizá en algunos momentos de la historia de la humanidad incluso se ha hablado
digamos, de estas madres o estas mujeres que no han sido madres más bien, que sufren enfermedades y han sido patologizadas alrededor de la historia, ¿no? De la humanidad. Entonces sí, me parece fundamental el decir, no soy mamá, y fíjate que algo que planteamos, creo que vamos a contarle así rapidísimo al auditorio, que nosotras hemos venido pues trabajando el tema de las maternidades como parte de una revisión histórica, ¿no? Y de tratar de pues de desmontar también todos estos estereotipos y todas estas ideas que tenemos sobre la maternidad. Entonces ahí vamos de alguna manera como revisando históricamente cuál es la representación de nosotras como madres, ¿no? Entonces, y creo que el hablar de la no maternidad es algo que sí va a cambiar el debate totalmente, y el asumir que no necesariamente tenemos que cumplir con este mandato, digamos, que se nos impone natural, ¿no? Entonces, pues es importantísimo hablar de esto. ¿Qué te parece, Adri, si vamos como desmarañando esta parte de la revisión histórica que es muy, muy interesante? Específicamente el caso de México, cómo se construye esta idea de la maternidad, ¿no? Nosotras revisamos un poco desde pues el mito prehispánico, ¿no? Y pasamos además por la idea de la Guadalupe, que es todo un tema, ¿no? La representación de la guadalupana, y obviamente pues el mito mariano, ¿no? Lo que tiene que ver con el marianismo, y nos damos de pronto cuenta pues que ahí seguimos puestas, ¿no? En esta idea de la madre virgen, la madre no sexual, porque además, fíjate, hablar del cuerpo de las madres es todo un tema. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si le vamos como entrando que vamos entrando en calor? Ay, claro que sí, sí, pues empezando justamente sobre cómo se va construyendo esta idea de lo que es ser madre, ¿no? Y qué importancia bueno, la importancia que tiene socialmente, pero también casi como si fuera una virtud connatural, ¿no? O sea, naces con un cuerpo sexuado o con un cuerpo de características biológicas, ¿no? Catalogadas femeninas, y entonces es como si en esto viniera implícito el tema del famoso instinto, ¿no? Del instinto maternal, ¿no? Y así es como diferentes sociedades, y específicamente en el caso de México, en los diferentes periodos, pues se ha configurado una serie, ¿no? Una serie digamos, representaciones, de imágenes, de discursos, de narrativas, ¿no? Que reafirman y legitiman socialmente esta idea de la mujer madre, ¿no? Con diferentes, ¿no? Matices culturales, si pensábamos un poco en el tema del México prehispánico, específicamente en el centro del país, pues podríamos pensar en muchas de estas figuras también evocando el tema de la maternidad y la diferente complejidad que tenía, ¿no? De las iguateteo, ¿no? De estas mujeres muertas en el parto, que a la vez son las únicas que pueden ser deidades, bueno, guerreras, más bien son una especie de deidades guerreras, ¿no? Que acompañan al sol en el atardecer, pero también son mujeres que andan ahí espantando, ¿no? Entonces tienen como esta dualidad constante, ¿no? Está la diosa madre, ¿no? La Solteo, está Tosi, ¿no? Tosi, que después, pues que más bien es una advocación de la madre tal cual, pues tendrá ¿no? Como yuxtaposición con la figura de la guadalupana. Y bueno, ya decir de la guadalupana, ¿no? La guadalupana en nuestro país es intocable, ¿no? Es la figura, símbolo materno, además una maternidad que ha sido una maternidad política, ¿no? En los diferentes movimientos sociales políticos de nuestro país, que ha sido estandarte, ¿no? De la independencia, ahí platicábamos un poco a modo de mofa de Juárez, ¿no? Que, ¿no? Muy secularización, muy desamortización, ¿no? Pero a la villa nadie me la toca y a la Virgen nadie la mueve, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido como esta imagen ya en un sentido de apropiación de la imagen de María, ¿no? Pero ya, ¿no? Que forma parte de la identidad nacional.
y que por supuesto configura todos esos ideales del marianismo novohispano que pues son finalmente pues estas madres abnegadas, estas madres creyentes, ¿verdad? Estas madres no sexuadas, ¿no? No andamos pensando ahí que la Virgen María, pues por eso es virgen, anda teniendo ahí una vida sexual, por supuesto que no, eso es algo que ni se dice, ni se nombra, ni se piensa, ¿no? El tema también de, pues sí, de la abnegación y del ser el madre esposa, ¿no? Porque además, eso hay que decirlo, se ha configurado la maternidad casi siempre en esta forma de la maternidad acompañada en esta figura tradicional de la familia, ¿no? La madre esposa, ¿no? Entonces, bueno, sí, finalmente, pues la Virgen guadalupana, pues está, digamos, en ella confluyen toda esta serie de ideales marianos, ¿no? De la abnegación, de la bondad, de la intermediación, ¿no? Las mamás son las que interceden, ¿no? Para pedir permiso al papá, ¿no? Dile a tu mamá para que la mamá le diga al papá. En esta idea también de la intermediación que figura las mismas advocaciones marianas, ¿no? Con esta idea del Dios Padre, ¿no? Sí, es súper interesante. Fíjate que para la preparación justo de estos contenidos que hemos tenido, digamos, necesidad, ¿no? De preparar, pues ahí además te das cuenta de todas estas representaciones y la carga simbólica que tienen, ¿no? Justo esto que decías de la no, pareciera que las madres no tenemos cuerpo, que una vez que parimos y una vez que estamos embarazadas, ¿no? Fíjate qué chistoso, porque es como estamos cargando a este producto, ¿no? En el cuerpo, en la panza, en el vientre, nos crece, nos cambia el cuerpo, pero pareciera que nosotras desaparecemos, ¿no? Simbólicamente en nuestra corporalidad misma, ¿no? A pesar de que estamos teniendo cambios brutales en nuestro cuerpo en términos hormonales, en términos nutricionales, en muchas cosas, ¿no? La misma forma del cuerpo cambia. Sin embargo, hay muchos hilos y muchos dispositivos ahí que se disparan a la hora en la que somos madres, a la hora en la que nos vemos embarazadas, después de que parimos, ¿no? Y toda la vida de las madres pareciera que dejamos de tener sexualidad, como tú dices, parece que dejamos de tener cuerpo porque además nos convertimos en una fuente inagotable de amor, ¿no? De amor, de paciencia, de abnegación, y ahí volvemos al tema que tú planteas, ¿no? Del instinto maternal, que yo tengo ahí tantos asegúnes sobre el instinto maternal. ¿Qué es el instinto maternal? ¿De dónde viene? O sea, si realmente tenemos instinto, porque muchas de nosotras podemos referir, ¿no? Y es la experiencia de verdad de muchas mujeres, lo que pasa es que no lo decimos, y ahí también al ratito vamos a hablar un poco de estas rebeldías, ¿no? De estas rebeldías narrativas, digamos, que tenemos alrededor de la maternidad, que no decimos muchas veces, que no sabemos qué hacer con ese ser que está recién salido de nosotras, ¿no? Y que de pronto, pues, no sientes lo que se supondría que tendrías que sentir, ¿no? Y ahí está toda la carga simbólica de lo que implica ser madre. O sea, creo que ahí hay un tema del cual no hablamos, ¿no? Sobre la construcción que hay, ¿no? Que tú lo dices muy bien, esta apología, ¿no? Cultural, social que hay alrededor de la maternidad. O sea, esta idea de que es lo mejor de la vida, ¿no? De que nos vamos además pareciera a sublimar a través de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿no? En el parto, ahí hay todo un simbolismo que es muy fuerte, ¿no? Y que viene pues de toda esta fuente histórica, ¿no? De representaciones, de narrativas alrededor de la madre, que además pues obviamente la construcción de la idea de las vírgenes tiene mucho que ver ahí, ¿no? En la construcción judeocristiana de la maternidad, también para cumplir en muchos sentidos, y lo descubrimos alrededor a través de estas revisiones históricas que de pronto hacemos,
pues que se cumple además como un fin político, ¿no? Hay un fin político de la maternidad. Sí, claro que sí, Ani. Pues en principio, bueno, nada más voy a retomar brevemente el tema del silencio, ¿no? Este sentimiento de la culpa eh, que prevalece también, ¿no? Sobre el sentir o no este famoso instinto, que por supuesto esto no es más que un discurso también, ¿no? Configurado con una fuerza, pues, ¿no? Que ha sido legitimada a través de la ciencia, de la religión, de la filosofía, ¿no? Y una serie, pues, de narrativas que, pues, ahí respaldan el famoso instinto, ¿no? Ahora, pues, si ahora resulta, y digo, es muy fuerte porque ha sido finalmente una implementación ideológica de siglos, ¿no? Sino de milenios. El tema de la completud del ser mujer a través de la madre, también eso es como algo que se da históricamente en todo momento, ¿no? El sentir que una mujer no acaba de ser mujer hasta que es madre, ¿no? Bueno, son discursos que van a prevalecer, ¿no? Desde la etapa novohispana, el siglo XIX y por supuesto el siglo XX. Ahora, el tema justamente de la dimensión política y económica que hay en torno a la maternidad y que siempre lo ha habido, o sea, por ejemplo, en el México prehispánico, específicamente, ¿no? Entre los nahuas prehispánicos o la cultura mexica, pues el tema de que una mujer, por ejemplo, no tuviera hijos, valía el repudio, ¿no? El tema de que una mujer abortara, ¿no? ¿No? Lo digo con el término, digamos, ¿no? De cómo se maneja, pues, en las fuentes, ¿no? Pues también era un motivo no solo de repudio, ¿no? Era un tema de muerte, ¿no? Se les castigaba con la vida. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar que finalmente, bueno, las unidades tributarias, ¿no? Pues eran en función de las familias, ¿no? Cada hijo significaba, ¿no? Un potencial tributario, ¿no? A este sistema tan jerárquico, militarizado, como lo era, pues, ¿no? En el sistema mexica o la cultura mexica. Y por supuesto ahí está el tema de la dimensión económica, política, ¿no? El uso del Estado, que también, el usufructo de la maternidad finalmente, ¿no? Y en el tema novohispano, pues ¿no? Las dinámicas de la maternidad son diferentes, pero por supuesto que siempre hay una dimensión política y económica, ¿no? Y es que hay que tomar en cuenta también la maternidad, pues ¿no? En estos matrimonios aristócratas, ¿no? Novohispanos, también es una forma de consolidar alianzas, ¿no? Y ahí me suena incluso un poco a este tema de Bachofen y el matriarcado, ¿no? La forma en cómo este matrimonio monógamo finalmente es una de las expresiones más fehacientes de la transición al sistema patriarcal, ¿no? En donde, pues, a través ¿no? de la alianza de hombre con hombre, de un matrimonio monógamo, pues la mujer finalmente queda en una condición de subordinación, ¿no? Entonces, y bueno, ya habríamos que ver en el México, pues, del siglo XIX, con esta función de las mujeres paridoras de ciudadanía, ¿no? O sea, cuidadoras, ¿no? De estos nuevos ciudadanos, intermediarias, por supuesto, instrumentos del Estado, ¿no? Lo decía, por ejemplo, Laureana Wright en este libro de la emancipación de la mujer por medio del estudio, en su ensayo, ¿no? La mujer instrumento, ¿no? Ella lo califica así, mujer instrumento. Y bueno, ya ni que hablar siglo XX, ¿no? Que es todo una sorpresa y shock ya para la consolidación del sistema capitalista y la producción de fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ahí está la fuerza reproductiva y productiva de las mujeres en la historia, y por supuesto también lo podemos ver en interesantes estudios que hablan sobre otras partes del mundo, ¿no? Como el tema de Europa, Estados Unidos, pero también aquí en México. Adentrarnos un poquito más a este tejido histórico de la maternidad en nuestro país, pues es bien interesante, y hay mucha tela de dónde cortar y que hace ruido, pues, ¿no? Y que discutir, debatir, reflexionar. Claro que nos hace ruido y, sabes, creo que también nos hace más ruido porque nosotras mismas como que no nos desprendemos de esta idea, digamos, romantizada de la maternidad, ¿no? Y yo ahí creo que se plantea perfectamente bien, pues, este planteamiento, digamos, o esta sensación constante contradictoria
que en el libro este de Adrienne Rich se plantea muy bien, que me encanta, que dice que es como se mueve entre la cólera y la ternura, ¿no? Pero esa es como toda la idea de la maternidad. A mí me encanta esa imagen, ¿no? O sea, y nombrarlo de esa manera, la cólera y la ternura, ¿no? Y ahí te mueves. Y ahí se mueve la noción histórica, ahí se mueve nuestros deseos, nuestros hilos, digamos, ¿no? Resortes, etcétera, alrededor de la maternidad. Y justamente, pensando un poco en el papel que juega el hecho de ser madres, de ser productoras, viéndolo así desde el capitalismo, de seres humanos y humanas, ¿no? Cómo funciona para la consolidación del patriarcado, ¿no? Y también, pues, para la consolidación y para la, digamos, unión de estos pactos entre varones, y ahí entonces ya nos ponemos a pensar en los clanes, en las tribus, en cómo se pacta, ¿no? Desde cómo se ponen los apellidos, y ahí está la maternidad puesta, y ahí están nuestros vientres, nuestras cuerpas puestas, nuestros úteros están ahí puestos, ¿no? Entonces la verdad es que a mí pues me ha cambiado la visión, tener esta idea, ¿no? Y poder hacer una revisión, digamos, esta revisión histórica urgente, porque además pareciera, no sé, me parece que es como si ahora recién nos estuviéramos preguntando esto, ¿no? En el siglo XXI, a raíz de lo que se llamaría la nueva ola del feminismo, ¿no? Cuando en realidad ha sido un tema que nos hemos planteado desde hace muchísimo tiempo, el tema de la maternidad, y ahí está también la importancia que decimos nosotras constantemente de revisar nuestras genealogías. Por eso hacer historia, leer historia, es importantísimo, ¿no? Porque ver hacia atrás qué se ha dicho de la maternidad, qué se han preguntado muchas otras mujeres en términos filosóficos, en términos psicológicos y hasta de experiencia, porque fíjate, es muy interesante cómo también en un planteamiento, digamos, muy contradictorio, podríamos decir, entre comillas, se ha hablado de la maternidad, ahí estamos puestas todo el tiempo, sin embargo, es un tema poco tratado, por ejemplo, en la literatura, poco tratado en muchas fuentes. Entonces hay una narrativa de representación, pero la experiencia humana de la maternidad, eso sí es algo digamos, más o menos nuevo, ¿no? Entonces, bueno, creo que revisar en términos de genealogías, qué se ha dicho de la maternidad, lo podemos ver si nos referimos al caso específicamente de México, ¿no? Pues esta institucionalización del Día de la Madre, que además, oye, yo he visto en los últimos días, justo para esta celebración de este 2021, del Día de la Madre, un montón ya de referencias sobre cómo se institucionalizó este Día de la Madre, no solo en México, sino en otros países, pero lo interesante que es cómo nació este Día de la Madre, cómo lo hemos adoptado y cómo también ha sido un botín político, ideológico, de control para cualquier tipo de movimientos. Ay, sí, Ani, y además está bien introyectado, ¿eh? O sea, todavía estamos, en ese sentido, estamos hasta un poco, o sea, yo la verdad, ayer que me metí a la red, sí yo veía varias, ¿no? Compañeras poniendo el tema de la mamá, y es que es bien, o sea, es que está ahí, me explico, o sea, es así como no lo pongo, sí lo pongo, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta qué tan poderoso ha sido ese discurso, ¿no? De esta configuración, institucionalización del Día de las Madres y cómo está tan introyectado en nosotras, ¿no? Ha formado parte de nosotras desde que somos niñas, ¿no? Desde que estamos en los festivales, ¿no? Y que todo este tema de cómo se ha involucrado el sector educativo en la implementación de estas fiestas, esta fiesta que pareciera más bien una fiesta cívica, pues en los niveles, desde los niveles básicos, ¿no? Y ahí está como, ¿no? La implementación ideológica. Y sí, pues justamente esto es en la forma en cómo se institucionaliza,
pues hace referencia a esto otro que tocabas, que es el tema de las genealogías. O sea, ¿quiénes han hablado de la maternidad? O sea, no es que forzosamente en el siglo del XIX no estuvieran hablando de las maternidades autónomas o las maternidades feministas o disruptivas, pero sí se está cuestionando, ¿verdad? Se está cuestionando este instinto maternal. También se está poniendo sobre la mesa a aquellas que no son madres, ¿no? Me pongo a pensar mucho en estas primeras educadoras, ¿no? Como Laura Méndez de Cuenca o, por ejemplo, Estefanía Castañeda, ¿no? Que es muy importante en todo el tema de la escuela para párvulos o los jardines de niños, ¿no? Que empiezan a elaborar una construcción de la madre de espíritu, ¿no? Y la madre de espíritu, pues a la que se referían era más bien pues el tema de la madre que no es madre biológica, ¿no? Pero es decir, ¿no? Está otra vez el tema del instinto, y es que pues también hay que ponernos un poco en su época. Hablar sobre que no hay instinto en esa época, pues es algo muy fuerte, es moralmente algo muy castigado, ¿no? Pero pues ya están estas mujeres ahí hablando también. ¿Cómo se lleva a discusión ya en los congresos, ¿no? Feministas, el tema o ya en la década de los 20 del control de la natalidad? Pues también viene un poco con el tema de la eugenesis, ¿no? El tema del higienismo en el siglo XIX, es decir, cómo, fíjense, en esta configuración de los estados modernos, en estos ideales, pues, progresistas de desarrollo, ¿no? ¿Cómo vamos a insertar a México en estas sociedades modernas? Entonces, pues, se va a hacer a través, por supuesto, de los nuevos ciudadanos que van a ser educados a través de las mujeres, ¿no? A través de las madres o las educadoras, ¿no? O las maestras. Y entonces, en este sentido, pues se empiezan a desarrollar una serie de teorías, ¿no? Que, bueno, son traídas de Europa, de Estados Unidos, y pues ya llevadas a cabo con sus particularidades aquí en México, que es, por ejemplo, el tema del higienismo, ¿no? Del eugenismo, el eugenismo, esta especie, ¿no? De selección de los mejores, ¿cómo podríamos decir? Pues de las mejores personas, o ¿no? Como del mejor producto para la mejora de la raza, ¿no? Que fue finalmente el eugenismo, pues una influencia, pues, en el nacionalsocialismo. Los mejores, vamos a decirlo así, los mejores especímenes. ¡Qué terrible! ¡Es horrible! No, es así de... Siempre cuando vemos ese tema, ¿no? Si es así, se te hacen los ojos como plato. Pero bueno, ahí estamos puestas, Sí. ideológicamente, ¿no? Simbólicamente, ahí lo que decíamos, ahí están nuestros vientres. Pero bueno, te dejo que sigas y termines. Es que ese tema a mí me da tanto susto porque además, ¿sabes? Seguimos ahí puestos, ¿no? Sí, sí, pues bueno, ya que después hablamos, ¿no? Que ahora pues también sería como poner sobre la mesa, bueno, ya ¿no? Quisiera yo como plantear ese comentario ya al final, pero pues entonces, ¿cuál sigue siendo nuestra función, ¿no? Como madres o educadoras, ¿no? Seguimos teniendo en nuestras espaldas, ¿no? El peso de la nueva sociedad, y entonces seguimos siendo las mujeres las que estamos a cargo bueno, es un tema ahí, ¿no? Muy complejo a debatir, etcétera, pero es decir, esta idea, con sus matices, es la misma idea que traen desde la Nueva España, es la misma idea, sobre todo la misma idea que es un producto parido por la Ilustración, ¿no? Traído a México en el siglo XIX. Las mujeres con esta autoridad moral un poco para sopesar esta división, ¿no? De los espacios políticos y privados, ¿no? Entonces, es la reina del hogar, ¿verdad? La llave de la casa, el ángel del hogar, ¿no? El ángel de la patria. Entonces, es como, ¿no? Hacer todo este tipo de símbolos y emblemas ahí como para sopesar esta subordinación estas tasaduras legales que son resultado finalmente, pues, del Estado de Derecho, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Como producto, pues, del pensamiento ilustrado. Pero, pues sí, te decía, también es que tampoco hay que superidealizar cómo se lleva a cabo por ejemplo, los primeros debates del control de la natalidad de la década de los 20. Ajá, porque ahora, pues yo he escuchado, o sea,
sí, es verdad, se está hablando del control de la natalidad, pero no hay que perder de vista que se está hablando del control de la natalidad, no como ahora lo entendemos, desde una conciencia de las mujeres por, ¿no? Tener el derecho a elegir sobre sus cuerpos, ajá, sobre una conciencia de derechos sexuales y reproductivos. Ahí se está eligiendo desde esta posición, ¿no? De las mujeres como, o sea, la función de las mujeres en esta configuración del Estado moderno, ¿no? Sara Book hace bueno, se los recomiendo para quienes estén interesados, un recorrido muy interesante sobre los debates feministas del control de la natalidad de la década de los años 20, y pues nos dice, o sea, es que no es que ellas estuvieran hablando de derechos sexuales y reproductivos, o sea, sí se pone sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, en La Mujer del Porvenir, esta conferencia de Hermila Galindo, ¿no? En el primer congreso feminista, sí hay, pero es decir, siguen siendo excepcionales, ajá, o sea, no es que todas las feministas que están ahí estén hablando, que además pues es muy complejo, hay moderadas, radicales, etcétera, no es que todas que están ahí estén hablando sobre esto y que estén incluso apoyando las campañas de control de natalidad que pues van a tener, ¿no? Pues sí, como principal, digamos, espacio de ensayo, pues el sureste mexicano, ¿no? Específicamente, pues Yucatán y Mérida, gracias pues a los gobiernos progresistas de Salvador Alvarado, ¿no? Después de Carrillo Puerto, y que finalmente es por esta posición, pero también por esta alianza ideológica con el socialismo, que va a dar ahí una rendijilla, una cabida, ¿no? Para la entrada a estas ideas, ¿verdad? Y que también se va a apoyar de la fuerza femenina, ajá, o sea, de la fuerza de las mujeres para hacer un contrapeso, ¿verdad? A las facciones conservadoras. Pero, o sea, hay que tener en cuenta que que es como hay una complejidad política y si hay dimensiones de intereses políticos y económicos, ajá, hay que matizarlo. No digo que no sea importante, por supuesto que es importante porque ya podemos hablar de debates en la década de los 20 sobre el control de la natalidad, pero tampoco hay que romantizarlos, es decir, es desde una posición diferente, pensado desde un feminismo distinto, ¿no? En la década de los 20. Entonces sería como eso lo que yo apuntaría. Sí, que eso me parece muy interesante porque ahí también en una visión y una lectura muy crítica y como yo siempre digo siendo abogada de la diabla, ¿no? Pues ahí también podrías decir que estas mismas mujeres fueron, digamos, de alguna manera, un botín ideológico y político para todo un movimiento, digamos, que buscaba pues consolidarse desde otra postura completamente diferente a la postura conservadora, tradicional, etcétera, que había en el resto del país, ¿no? En un escenario, digamos, político. Y pues también ahí vemos este ejercicio, digamos, de la maternidad y contrapeso, o más bien esta presión, digamos, estructural sobre nuestras cuerpas, los, digamos, fines demográficos, ¿no? Ya en la época moderna, a los que estamos puestas, ¿no? O sea, desde ahí ya hay un fin también demográfico, es decir, producimos más hijos porque necesitamos más hijos, porque la industria necesita más hijos, porque las fábricas necesitan más hijos, porque el campo necesita más hijos. Ah, somos muchos. Ah, bueno, entonces ahora sí, ¿no? Vamos la familia pequeña vive mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un fuerte componente político de estos discursos, ¿no? Pienso un poco en el uso, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva. Fíjate, ¿cuántos años tuvieron que pasar entre esto que tú hablas de digamos, las posturas del Congreso feminista, que era de alguna manera contracepcionista, ¿no? Y los movimientos hasta 1970 aproximadamente, 70 y tantos, ¿no? Que empieza el uso ya, digamos, masificado de la píldora conceptiva, que es lo que, en términos, digamos, de una lectura histórica, nos daría quizá un poco más de control sobre nuestras cuerpos, pero tuvieron que pasar muchísimos años, casi 60 años, ¿no?
para que pudiéramos realmente las mujeres tener acceso a la píldora anticonceptiva y a otros métodos de control natal. Y ahí también, bueno, pues el tema de la moral es un tema que está ahí puesto, que a veces no lo vemos, ¿no? O sea, hasta qué punto esta apología de la maternidad en diferentes momentos históricos tiene un fuerte componente de discursos morales, ¿no? O sea, al final es un método de control de alguna manera en sí mismo para las mujeres. Ay, es que ahí está la prueba de que también hizo su tarea ahí el marianismo novohispano, ¿no? O sea, que sí llegó el Estado muy ilustrado, llega el siglo XX, el siglo XXI, y ahí está, ¿no? Como diría maestra Marta Santillán, ahí está el tema del dispositivo de control no formal, ¿no? El tema de la moral cristiana ahí haciendo ruido, ¿no? En la toma de decisiones sobre las cuerpos de nosotras las mujeres. Y pues quisiera abonar nada más como un poco para aterrizar el tema de la institucionalización del día, pues que justamente independientemente pues de todos estos debates, ¿no? que son de importancia y que es interesante conocerlos en la década de los 20, pues finalmente el sureste sí llega a hacer ruido, ¿no? Con esta difusión del panfleto de Margaret Sanger, de esta neoyorquina, pues que está ahí a la vanguardia en temas del control de la natalidad, pues casi contemporánea a Hermila Galindo, ¿eh? O sea, Hermila Galindo está hablando aquí en el 16 sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? El tema de nuestro derecho por acceder al conocimiento de nuestra propia cuerpa, y también, a su vez, está esta otra mujer, Sanger, haciéndolo en Estados Unidos, ¿no? El tema es que pues en Yucatán, ¿no? Con el gobierno de Alvarado, pues empiezan a repartir esta serie de folletos o panfletos, ¿no? La brújula del hogar, que terminan siendo un gran escándalo, ¿no? Ahora, no es que se anden repartiendo allá a todo el mundo, eso hay que acotarlo. Se reparten en las ligas feministas, que además pues había apoyado Alvarado, ¿no? Para que se abrieran en el estado y que eran pues muchas en ese momento. Se reparte pues a los miembros del Partido Socialista y también a los recién casados por el civil. Entonces, esos son los espacios para repartir el panfleto. Pero llega a haber pues una gran conmoción, ¿no? A nivel nacional a través de un diario, ¿no? Muy importante de Yucatán, que a su vez pues va a tener eco con el Excelsior, ¿verdad? Y con Rafael Alducín, quien dirigía el periódico en ese momento, y por supuesto pues con el señor Vasconcelos, ¿no? Entonces pues llegan ahí a hacer una campaña para también echando mano finalmente del sector educativo, pues para hacer toda una contracampaña, digámoslo así, a esta promoción contracepcionista, ¿no? Que se está llevando a cabo en el sureste. Ahora, no es promoción de que, oigan, no tengan hijos, ¿no? Sino, o sea, es decir, tengan conciencia si quieren o no quieren tenerlos, y un poco también, pues, toca este tema de cómo es el cuerpo de las mujeres y los métodos anticonceptivos. Y si esto para la época, o sea, imagínense, o sea, si todavía hace 10 años esto era conmocionante para algunas personas, imagínense en 1922, ¿no? Claro, y es que además en el imaginario, esta idea de, a ver, o sea, en el patriarcado, los hombres toman, de alguna manera, no de alguna manera, toman los cuerpos de las mujeres para asegurar, ¿no? La propiedad sobre esas mujeres y sus proles. Entonces, o sea, imagínate el tema de los anticonceptivos, y además nos sigue atravesando hasta la fecha, ¿eh? O sea, el decidir no tener hijos o el decidir, como decimos en el argot familiar y digamos de calle, cotidiano, el cuidarte, yo diría, ¿cuidarte de qué? Pero bueno, el cuidarte, ¿no? Para no embarazarte, pues, hay ahí como todo un tema de moral, de la infidelidad, de la castidad, de un montón de cosas que tocan esto de la madre esposa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí hay un tema. Y entonces, pues también por eso se consolida esta idea de que las madres no somos sexuadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pertenecemos
a una unidad, digamos, patriarcal, ya pertenecemos a un hombre, ¿no? Y ahí está puesta la maternidad, ahí estamos puestas como madres, como cargadoras de estos productos, ¿no? Que es muy fuerte y que además tocan los debates hoy que hacen leyes y política pública que siguen haciendo sobre nuestras cuerpos. Por ejemplo, estaba yo viendo, creo que en Argentina, que ahora hay un debate importante sobre si los hombres pueden decidir si una mujer aborta en términos legales, o sea, si tiene una interrupción legal del embarazo, si recurre a una interrupción legal del embarazo, pues cómo, o sea, si estos hombres pueden decidir otra vez, históricamente, sobre el cuerpo de estas mujeres que hoy estamos todavía reclamando nuestro derecho a esta interrupción legal del embarazo. O sea, y ahí vemos otra vez los dispositivos, ¿no? Y pues bueno, ya me desvié un poco del tema, pero lo que quería yo decirte realmente, a partir de la moral, de esta moral terrible, yo digo, ¿cómo poder, o sea, qué maternidades rebeldes podían las mujeres de esa época pensar o soñar con esa combinación entre el Excelsior, el gobierno, o bueno, la visión vasconcelista, etcétera? O sea, imagínate cuál rebeldía, ¿no? O sea, frente a esa pared moral, ¿no? Durísimo. ¿Cómo te suena, Adri? Pues es algo muy duro, porque es decir, sí podemos hablar que había maternidades, por supuesto, transgresoras y disruptivas. No sé si rebeldes, o sea, es decir, están rompiendo, por supuesto, con el canon, con el estereotipo, ¿no? Que está configurándose por medio de esta ideología del poder, porque sí hay que decirlo, o sea, el día de las madres, el Día de la Madre, pues no es más que una forma en que el sistema patriarcal, no solo en México, o sea, también tiene el mismo efecto, o sea, con sus diferentes contextos históricos y políticos en todas las partes del mundo. O sea, sí hay una connotación, una dimensión política y económica importante, ¿no? De la institucionalización o de la instauración de la celebración, la conmemoración del Día de las Madres. Sí lo hay, por supuesto, ¿no? En nuestro país, pues tendrán, se abrigará la idea que tomará Excelsior de algunos casos como, ¿no? En Europa, etcétera, a raíz de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la que no hay población, y entonces, pues bueno, vamos a hacer este tema de la campaña de la madre prolífica, ¿no? Y darle el regalo a la mamá que, imagínense, que ha llegado a parir hasta 20 hijos, ¿no? O sea, realmente este es un tema hasta de violencia, si ya lo leeríamos con nuestros ojos del siglo XXI, ¿no? Pero 40 años, Ani, pues en estas campañas, ¿no? Celebrando a las madres con más hijos, ¿no? Y entonces tienes ahí todo el bombardeo, ¿no? Por parte de los periódicos, tienes el bombardeo por parte del sector educativo, ¿no? Y espérate, ¿no? En la década de los 40, con la entrada de Ávila Camacho y por supuesto pues ¿no? Hacerle la barba a Estados Unidos, ¿no? Y llegar a ser otra vez cuates después de que habían roto relaciones durante el cardenismo, pues se abre una serie, ¿no? de oportunidades, ¿no? Pues para que entren las industrias, las grandes industrias de electrodomésticos en México, y entonces ahí está también la dimensión política, la dimensión económica, y entonces los comerciales, ¿no? La Kodak, ¿no? Y bueno, varias marcas más, por supuesto. Y entonces después del Excelsior pues, se une el Universal, 1+1, ¿no? Y entonces pues ahí tenemos una serie, la prensa, ¿no? Que están ahí haciendo equipo, ¿no? Todos los hombres, o sea, los dueños de estos periódicos son hombres. Hay una dimensión, ¿no? De interés político, económico. Hay hasta un tema ahí que toca Marta Santillán en un artículo sobre si estos periódicos también, ¿no? Digamos, hacen esta alianza con el poder por un tema de la carencia de papel que viene de la posguerra, ¿no? Y entonces es una forma de crear alianzas y entonces finalmente ser periódicos o medios de comunicación aliados, por supuesto, a la ideología del poder. Y pues luego vienen las grandes campañas, ¿no? Los suburbios familiares, las familias felices, el cine de oro, ¿no? A la rumbera que siempre le va re mal, ¿no? Si no se casa y tiene hijos, o sea, es decir, ¿no? Las mujeres de este cine de oro, donde está pues todas las manos, ¿no?
¿cómo se llama? La señora que se sacó, bueno, que se sacó la dentadura, Sarita García, ¿no? Sí, Sarita García, ¿no? Y bueno, una serie de figuras del cine mexicano, pues de la madre sufrida, doliente, abnegada, callada, aguanta la pobreza, aguanta todo, ¿no? Y y pues ahí está, o sea, esa generación es la generación de mi mamá, seguramente de la mamá de muchas, de las abuelas de muchas, o sea, ahí está toda Claro, la campaña, ¿no? sí, y además ahí se funda precisamente, ¿no? Esta idea que ya veíamos desde la revisión histórica, de la buena mamá y la mala mamá, que fue como nuestro punto de partida, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es ser una buena mamá? Y fíjate, se sigue reproduciendo. Yo, por circunstancias, o sea, más bien no buscando, sino me he encontrado 2 o 3 películas en la plataforma esta de reproducción de cine en Netflix, varias películas en donde sigue puesto ahí ese discurso, ¿eh? Nada menos anoche, por X circunstancia, parecía así como regalo de Día de las Madres, vi esta película Ayula, además con Ellen Page, muy interesante, ¿no? Sobre justamente esta dicotomía, ¿no? Entre ser mala mamá y ser buena mamá, ¿no? Y entonces ahí justo están estos dispositivos de los que hablamos, ¿no? Como el del cine mexicano, en el que nos dice qué es lo que implicaría ser una buena mamá y qué es lo que implicaría ser una mala mamá, ¿no? Y aunque no seamos mamás, lo pensamos todo el tiempo, ¿no? O sea, lo pensamos del resto de las mujeres, ¿no? O sea, las mismas mujeres lo pensamos del resto de las mujeres, lo pensamos de nuestras propias mamás, ¿no? La idea constante de si soy una buena mamá o soy una mala mamá, ¿no? Y cómo además el tema moral viene ahí implícito, ¿no? O sea, es fuertísimo porque además nos debatimos todo el tiempo. O sea, si por ejemplo tenemos una vida de, ¿qué te gusta? Un promedio de vida de 70, 75 años aproximadamente y tú tienes un hijo a los 30, ¿no? Pues ya te pasaste 40 en ese dilema de si eres una buena mamá o eres una mala mamá, ¿no? Y entonces ahí de pronto también te planteas esto de las maternidades rebeldes y entonces ya vienen estas discusiones que me parece muy bien abrirlas, ¿no? Sobre si realmente podemos tener una maternidad autónoma, una maternidad feminista, ¿no? Y pareciera otra vez que estamos como iniciando estas conversaciones cuando, por ejemplo, en México, desde 1970-71, ya teníamos manifestaciones y ya se hablaba de interrupción legal del embarazo, ya se hablaba de derechos en términos específicos, ya como una lucha de derechos, y parece que se nos olvida, ¿no? Sí, es que y yo ahí quisiera nada más como subrayar, o sea, el tema de la maternidad como una forma de militancia política, o sea, en realidad sí viene con toda la fuerza, por supuesto, sí, de la influencia del feminismo, por supuesto que nace desde un sector muy específico femenino en la población de México, pero también que surge a raíz del movimiento del 68, ¿no? Y surgen, bueno, finalmente este grupo, yo creo que Eureka ¿no? es gran prueba de ello, ¿no? Bajo el liderazgo de Rosario Ibarra, quien finalmente, digo, lo que ella hace a mí me parece extraordinario, o sea, hacer una primera marcha tras la matanza del 68, ¿no? Liderada por ella, por 84 mujeres, ¿verdad? Que además tiene efectos políticos. Bueno, ahí es una prueba, solamente es una prueba de militancia política, y otras mujeres como en la década de los 80, lo que hará, 80 y 90, lo que hará Esperanza también Brito, que a través, ¿no?, de la dirección de FEM y todo, pues ese es un espacio también que se abre para discutir y debatir, reflexionar, ¿no?, posicionarse, pues de las feministas sobre este tema de la maternidad, de la interrupción legal del embarazo, el tema de las cuerpas de las mujeres, y están ahí, y ¿sabes qué? Esas fuentes están a nuestro alcance.
ahí en la página del CIEC, ¿no? Claro, es que además te digo, es un debate y creo que debemos revisar nosotras también esos debates para poder como tener argumentos y tener nuevas construcciones y nuevas narrativas incluso sobre esos mismos debates y sobre la maternidad misma, ¿no? Porque hoy sí creo que sí hay como una tendencia y me parecería una actitud absolutamente disruptiva y rebelde el decir con toda claridad, ¿no? Que no quieres tener hijos y que además eso no te hace un ser egoísta, porque tenemos la idea de que el no tener hijos, como somos fuentes inagotables de amor, yo no, porque yo soy una mala mamá, así me asumo absolutamente y mi amor no es inagotable, ¿no? Sí tiene cierto límite, digamos, pero bueno, no vamos a entrar ahí en ese debate interno, pero, o sea, sí creo que ya hay una actitud como de mucha rebeldía, ¿no? De mucha disrupción alrededor de esta nueva generación, estas mujeres que de pronto deciden por convicción no cumplir con el mandato. Porque yo ahí también tengo mis asegúnes en cómo se plantea esta maternidad elegida. Creo que también hay una romantización enorme alrededor de las maternidades, o sea, del hecho de plantear la maternidad elegida, porque en realidad, claro que es una elección, pero primero deberíamos de revisar el mandato de maternidad, ¿no? Porque te acuerdas que de pronto debatíamos en estos grupos de maternidades, que decíamos, es que más bien deberíamos de nacer no madres para decidir serlo. Ah, ese es un planteamiento diferente. En lugar de todas nacemos madres y entonces hacemos lo que tengamos que hacer para no serlo. Entonces ahí hay un planteamiento, ¿sabes? Completamente diferente. No sé tú qué opinas, porque además aquí nosotras, ustedes no lo saben, pero nos complementamos perfecto porque yo me asumo como absolutamente una mala mamá, aunque siempre lo niegue, siempre yo digo, no soy una mala mamá, es que en realidad yo levanto la voz y digo y me quejo, ¿no? Y digo, pero esto no era lo que me habían prometido, ¿no? Y también pues tenemos en el otro lado a una mujer que decide o sea, decide en una elección consciente y plena el no ser madre y sin embargo discutir de maternidades, porque ahí también yo creo que hay un debate interesante de si las que no son madres sí pueden discutir de maternidades, y yo digo que sí, porque de entrada son hijas. No, y de entrada somos, o sea, tenemos esto que dices tú, el mandato está ahí, o sea, hay una serie de señalamientos en todo momento, de manera directa, indirecta, socialmente, del por qué no eres mamá, ¿no? O no pierdas la fe, mija, un día de esto se te va a hacer. Bueno, me ha pasado hasta cuando vas a la revisión ginecológica de no pierdas la esperanza, todavía tienes la posibilidad de ser madre, ¿no? O sea, sin preguntarte. Ella está como opera el mandato, ¿no? O incluso entre mujeres, incluso dentro de mujeres feministas, ¿no? Esto, ¿no? El si tienes tú o no derecho a opinar sobre maternidades porque eres o no eres madre. Pero también el tema del no ser madre digamos, tiene el peso de la maternidad encima, porque es como bien lo describiste tú, o sea, nacemos con el mandato. O sea, yo preguntaría, ¿no? A quienes nos escuchan, nos están en este momento acompañándonos, o sea, ¿a qué niño no le ha tocado cargar un enuco y jugar a la cocinita? O sea, es decir, está el mandato ahí desde que nacemos en todo momento. ¿Y somos castigadas socialmente? Yo creo que sí somos castigadas socialmente. Y socialmente todavía hay un dejo pues es que ya no es mamá, ¿sabes? O sea, es todavía, así hay como está el dejo de sentir este tema, ¿no? De la incomplitud en estas dinámicas sociales, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto, creo que no podría, en lo personal yo no podría hablar de temas de gestación, a lo mejor puedo, o sea, ¿no? Opinar o escuchar, más bien sería una escucha sobre temas de crianza. Yo no creo que pueda tener yo
o sea, el derecho a poder hablar sobre ese tipo de procesos, o sea, sobre esos procesos específicos de la maternidad, pero creo que sí, como respuesta a este mandato de la maternidad, ¿no? Que, por el solo hecho de ser mujer, pues ser una mujer mexicana además, con un contexto muy específico, pues bueno, que me da por supuesto ese derecho. Claro, además te digo, pues todas somos hijas y esta relación madre e hija, pues nos atraviesa, ¿no? O sea, es algo que está ahí y que además es una relación bien compleja, llena de un montón de cosas que además el mismo patriarcado, nos ha impuesto, dado, etcétera. Entonces, sí es algo como muy complejo, ¿no? Yo sí digo, todas somos mamás, o sea, simbólicamente, todas somos madres. O sea, de alguna manera ejercemos y lo tenemos ahí. Entonces creo que el planteamiento, pues es urgente que sea desde otro lugar, ¿no? Y ya para ir cerrando, Adri, pues fíjate que el sábado tuvimos estuvimos en un conversatorio y leímos por ahí un decálogo, el decálogo de la mala mamá. Entonces me encantaría que lo pudiéramos leer. Tenemos los saludos además de Dirce Hernández que nos está viendo por Facebook. Fíjate qué chistoso porque normalmente tenemos comentarios en nuestro Facebook y hoy todas nuestras compañeras están así, mira, calladas. Nadie dice nada. Entonces ahí vemos que la maternidad, sí, bien combativas, pero todavía nos da mucho miedo hablar de la maternidad. Entonces, pues bueno, nos vamos a escuchar, voy a leer así rapidísimo este decálogo de la mala mamá, a ver a ver si no levanta demasiada roncha. Decálogo de la mala mamá. 1. Buscar, encontrar, aprovechar y agradecer cualquier espacio que nos sirva para hablar combativamente sobre maternidades, ya sea seriamente o no, y prometer que no terminarás llorando. 2. Nunca compararte con otras mamás. No es que tú seas una mala mamá, más bien las otras son mucha mamá. 3. Quéjate porque terminarás maternando hasta tu propia mamá. 4. No tener culpa alguna por no sentir eso que llaman instinto maternal. Eso no te hace rara ni mala. De hecho, nadie ha podido definir ni describir qué es eso realmente. 5. No te preocupes si el del parto no es el mejor día de tu vida, como muchas otras mamás dicen. De hecho, puede ser el peor día de tu vida. Por eso, cuéntalo cuantas veces puedas. 6. Aceptar a les hijes como son y asumir que no siempre te caen bien. 7. Hacer una alcancía para la terapia. Todas las partes involucradas la van a necesitar. 8. Nunca tengas culpa por esperar que todo mejorará y sentir que cada día el ejercicio de la maternidad se pone peor. 9. No tengas miedos, a veces tienes ganas de quererles abandonar. Descuida, solo hay que dejar simplemente que pase el momento. Y 10. Prométete que nunca te sentirás culpable ni tendrás miedo de decir públicamente que eres una mala mamá. Bienvenida al club. Pues bueno, ese es nuestro decálogo de la mala mamá. Espero que a muchas mamás les guste. Nos saluda Glo Flores y JD Guerrero, que siempre nos escuchan. Muchas gracias, muchos saludos a las dos. Y pues ya estamos cerrando, Adri, tenemos 2 minutitos para cerrar. Pues bueno, yo agradecer como siempre estas reflexiones. Me encanta el decálogo, me encanta, y yo sé, chicas, que lo digan, expresen su encanto, no lo expresen. Estoy segura que hay muchos puntos con los que, ¿no? Con los que se identifica una. Entonces, sea como hija, sea como mamá, ¿no? Entonces, agradecerte como siempre y mucho por reflexionar, Ani, sobre el tema de la maternidad, de las maternidades. Pues sí, nos saluda también Sara Achik, Ana Pandal, desde Ciudad de México, y Dirce Hernández, que nos ha estado escuchando, nos dice que ella es una mala mamá. Pues sumémonos al club de la mala mamá
hagamos maternidades combativas, hablemos de maternidad, hablemos de no me hallo en la maternidad, como que no caigo en este anhelo maternal. Hay que decirlo, hay que hablarlo, decirlo de manera combativa, disruptiva y rebelde, que parece que esa es nuestra especialidad, querida Adri. Pues ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Agradezco profundamente a Violeta Radio, a Maru Chávez, todo su apoyo para la barra de Violeta Radio, de CIPAM, y pues nos escuchamos la siguiente semana, el martes. Por acá nos vemos en Somos Disruptivas Radio. Gracias, Adri, saludos a todas y a todos, coman rico y nos vemos la siguiente semana. Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía.